Mi niñez fue una niñez un tanto distinta. ¿En qué sentido distinta? Porque yo veía cosas y sentía cosas, sabía cosas que otros niños no. Pero para mí, dentro de mi inocencia, pensé que era algo normal. Pensé que era que todo el mundo veía esas cosas, que todo el mundo sabía dichas cosas. Ok. Y nunca sentí como que yo era distinta. Tengo dos hermanos, una hembra, un varón. Yo soy la hermana del medio. Ok. Tengo una hermana, la hermana es la mayor y mi hermano es menor a mí. Perfecto. Entonces crecí con mi madre. Mi padre nunca estuvo presente en mi infancia, en mi crecimiento, en lo que fue mi crianza. Mi padre nunca estuvo. Tú sabes que... ¿En qué te afectó? Me gustaría preguntarte, ¿en qué te afectó que tu padre no haya estado presente en tu niñez? Sí, gloria a Dios. Mira, me afectó bastante en lo que fue la parte del afecto. Sí. Tú sabes que todo niño y mayormente las niñas son aferradas a la parte paterna, lo que es Yes. el padre. Eso es cierto. Entonces, en mi situación, en mi posición como niña, mi madre, aparte de ser madre y padre, también tenía que trabajar para nosotros. Entonces, en esa parte se me complicó en el sentido de que me faltó la parte paterna realmente. Por eso yo a veces, en ciertas ocasiones de mi vida, de mi crecimiento, me tornaba algo, vamos a ponerlo como rebelde, en el sentido de que no tuve esa persona que me pusiera como esa mano dura. Ok. Exactamente, Si no la tuviste. aunque mi madre nos dio una crianza a mano dura, pero no es lo mismo. No, porque se necesita del equilibrio, padre y madre. Exactamente, tú sabes que es un equipo, por eso siempre Dios, varón y hembra, Dios lo creó. Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre, y entonces se unirán y crearán la familia. Pero ¿qué sucede? Que por eso es que se necesita la parte paterna. Ok. Y eso me hizo mucha falta realmente. Ok, estabas de niña, venías creciendo. Sí. ¿Cómo tu niñez fue buena? Mi niñez puedo decir que fue algo normal. Yo jugaba como una niña normal. Mi niñez nunca sufrí un maltrato. Ok. Nunca sufrí de bullying ni ese tipo de cosas así. Ahora bien, siempre sí veía cosas. Hablaba con los ángeles, Ok. hablaba con demonios y Wow. ese tipo de cosas Tremendo. que yo no compartía con nadie. O sea, no la compartía porque para mí eran cosas normales. Ok. Tú sabes que cuando uno es inocente a que algo es distinto en uno piensa que cualquiera lo puede tener, que cualquiera lo hace. Ok. ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente. Sí. Ahora bien, ya estás creciendo, desarrollándote, ibas a la escuela como una niña Sí. normal. Iba a la escuela como una niña normal, pero tenía algo que era muy tímida. En Era la muy- escuela ok. era muy tímida, yo casi no hablaba. Tenía tal vez una amiga, tal vez dos, pero nunca más de ahí. Nunca más de Y ahí. no hablaba mucho, era de un círculo muy pequeño. Ok. Entonces, te criaste, te desarrollaste. No estuvo tu padre y ahora entonces llegas a la adolescencia. Ujú. ¿Cómo fue tu adolescencia? Entonces llego a la adolescencia, entonces llego a la que es la etapa de 15 años. Ahí empezó lo que es mi mente a abrirse a cosas que ya yo no conocía. Ok. Empezó ya yo empecé entonces a tener amistades que antes no tenía. Empecé a ver cosas que antes no veía. Uy. Empecé a hablar de cosas que antes no hablaba. Entonces ya la niña ya no es niña, es una adolescente, pero entonces empieza la parte de que yo me sentía que yo tenía el mundo agarrado en mis manos. Yo sentía que no podía aceptar un consejo de nadie. Ok. Yo sentía que ya yo sabía lo que era bueno y lo que era malo para mí. Y yo sentía que ya yo sabía lo que yo quería hacer con mi vida. Entonces ahí empezó la etapa de la rebeldía. Pero la rebeldía mía no fue tanto de yo, ejemplo, tenderme a la calle, de yo hacer cuantas cosas, ejemplo, en sentido de libertinaje callejero, Ok. no, sino en sentido de que yo me aparté en mi familia en un sentido de que yo no aceptaba que mi madre me corrigiera nada. Yo no hablaba casi con mi madre, no hablaba con mis hermanos. A mí la comida me la llevaban a la habitación. Ok. Llegaba a visitar mi casa, yo me escondía para no saludar a nadie. O sea, era una persona extraña, vamos a decirlo así, yo era rara, para que me puedan entender. Sí, Entonces, sí. ¿qué sucede? Que iba pasando el tiempo y la joven se iba apartando. La joven iba entendiendo de que ella no encajaba en ningún círculo. La joven iba entendiendo de que ella era su propio dueño. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo, o sea, el diablo, o sea, Satanás, vio esto en esta joven, pero también observó en esta joven que tenía dones de parte de Dios. Observó en esta joven que era una presa fácil. Ok. Están las redes sociales. Todos los jóvenes tienen redes sociales. Cuando un joven tiene redes sociales, menor de edad, su padre debe de estar pendiente de todo lo que habla, Estoy de acuerdo. todo lo que hace, todo lo que Sí, escribe, sí. sus amigos, todas las ¿Con cosas. quién habla? ¿Con quién se vincula? Estoy de acuerdo con Todas eso. las cosas. Si te dice voy a hacer una tarea pendiente,
Si te dice voy a hacer un trabajo pendiente. Si te dice voy a hacer tal y cual cosa con tal amigo pendiente. Porque sucedió algo conmigo y hubo un descuido. Entonces yo en las redes sociales chateaba con muchas personas. Un día me escribe una persona y se llamaba El Demonio Rojo. Me acuerdo como ahora que se llamaba así. Entonces esa persona me escribe la primera vez como para entrar en confianza, luego la segunda vez. Ya cuando nos hicimos amigos por las redes, la persona no era de aquí, era de México. Resulta que estábamos normal, estábamos chateando y la persona empezó a hablarme de mi vida. Me dijo, tú eres así, 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 te pasan tal o cual cosa. Me dijo todo tal y como era. Y me dijo, tú has sido elegida para ser satanista. Ups, tremendo. Pero me dijo algo importante. Me dijo, tú eres la que sabes. Porque yo digo tal las cosas como son. Nadie me obligó. Él me dijo, tú eres la que sabes si lo aceptas o lo dejas. Pero tú, si tú lo aceptas, tú vas a tener la oportunidad de tener superpoderes. Tú vas a ser dueña de cuantas cosas. Tú vas a poder hacer muchas cosas que otras personas no pueden hacer. Vas a pasando el tiempo, vas a ver cosas que otros no ven. Tú vas a tener cosas, cualidades que otras personas no tienen. Esa fue la parte... La oferta. La oferta primaria. Esa fue la oferta primaria. Yo duré aproximadamente una semana pensándolo. Me acuerdo que la persona me dijo, si tú aceptas, yo te voy a buscar a alguien de tu país que te va a ayudar. Así mismo. Yo le dije, sí, acepto. Mi madre no sabía nada de lo que estaba aconteciendo. Nadie sabía de lo que estaba pasando en ese momento con mi vida, en mi familia. Eso pasó al oculto, solamente yo, esa persona sabía. Bueno, entonces yo dije que sí, que yo aceptaba, que yo iba a ser satanista. Esa persona me dijo, te voy a buscar esa tal persona. Y me buscó una persona precisamente de mi escuela. Wow. ¿De tu escuela? De mi escuela. Me dijo, mira, esa persona es satanista, acércate. Y dile que tú hablaste conmigo y que tú vas a ser satanista. Cuando yo me impacté porque esa persona no parecía que era satanista. Dios. O sea, era una persona normal, te digo, una persona normal. Normal totalmente. Entonces esa persona, yo me acerqué, le di, primero la abordé con la pregunta, ¿tú eres satanista? Y me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Y yo le dije, lo supe así, 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 así. Y le expliqué todo, me dijo, sí, ven, te vas a iniciar. Me inicié a través de una oración. Una oración. ¿Qué tipo de oración es La oración era imprimida, me acuerdo que me dio una hoja imprimida. En esta hoja tenía un demonio pintado y era una oración súper extraña, donde yo hacía como en forma de un pacto. Yo pensaba que esta oración era algo muy simple, pero a veces tenemos que tener cuidado hasta con las oraciones que hacemos, porque acuérdate que el poder de la palabra, ¿me entiendes? Entonces lo que declaramos, así se hace. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces cuando yo me arrodillé, hice la oración, ya yo estaba iniciada. A pesar de que yo no sabía lo que yo estaba haciendo, yo empecé a ver de una vez cosas que antes no veía. Entonces, el primer nivel que me entregaron fue hablar con los demonios. Ese fue el primer nivel que me entregaron. Yo hablaba con los demonios. Entonces, hay algo que se llama círculo. El círculo es una herramienta que se le entrega a los satanistas para que puedan llamar los demonios. Los círculos tienen diferentes tipos de cosas. Hay algunos que tienen la estrella, 3 estrellas, diferentes tipos de cosas dependiendo del nivel del satanista. Pero sin embargo, yo tenía mi círculo y habían demonios que yo no necesitaba el círculo para llamarlos. Aún así, habían algunos que eran de menos jerarquía y yo tenía que usar el círculo, pero otros de alta jerarquía yo no lo usaba porque ya había una conexión. O sea, ya tenía un permiso. ¿Y cómo tú obtuviste ese permiso? ¿Desde niña tú lo tenías o ocurrió en algún momento específico? Ocurrió en un momento específico. Ocurrió en el momento de que ellos decían que todas las cosas, los privilegios de ellos eran para los fieles. Entonces yo le demostré a ellos fidelidad. Entonces para ellos yo era fiel a ellos y ellos entonces tenían como esa prioridad sobre mí. Acuérdate que los dones que yo tenía eran Dios que me lo había depositado desde niña. Entonces cuando el diablo logra agarrar una presa de ese tipo, ¿me entiendes? Una persona que ya Dios ha depositado tantas cosas bonitas desde su infancia, entonces ellos entienden que tienen que apreciarla, tienen que valorarla. A mí se acercaban muchos jóvenes de 12, 13 años, 14 años, 15 años, diciéndome, quiero ser satánico, yo quiero ser satánico, pero ni siquiera sabían lo que me estaban pidiendo. ¿Y ellos se acercaban a ti porque sabían que tú lo eras? Sí. Se acercaban a mí porque sabían que yo lo era. Yo quiero ser satánico, me decían. ¿Tu forma de vestir mostraba, evidenciaba eso? Sí. ¿Tú cómo vestías? Negro entera. De negro. Y las mis uñas negras.
Todo. Tanto así que Dios me ha ido despojando. Me dijo en estos días que toda la ropa negra que yo tengo, que la tengo que dar. O sea, Dios no quiere que yo vista de negro, pero es a mí. Eso no es una doctrina. Yes, ¿Me entiendes? eso es importante aclarar. Eso, exactamente, es importante aclarar que hay cosas, hay conexiones en el mundo espiritual que tiene una persona en específico, por lo cual tiene que cohibirse de tal o cual cosa, pero no son doctrinas, son cosas hacia usted, porque hace conexión del mundo con el que Dios lo sacó. Eso es cierto. Entonces eso acontece conmigo. La ropa negra hace conexión con eso. Entonces los ángeles que andan conmigo, que el Señor me ha asignado, se contristan y se ponen tristes, se me van del lado. Okay. Por eso el Señor me está cohibiendo de esa ropa. Entiendo. Pero es a mí. Muy fuerte. Yo ahora no puedo decir que el negro es del diablo, ¿me entiendes? Por ejemplo, vamos a decirlo así. Ok. Y el santo es el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchos jóvenes se acercaban a mí. Pero siguiendo con la historia, entonces yo me inicié en esa secta. Fui subiendo de nivel. Yo siempre he tenido algo que yo he sido muy aplicada en todo lo que hago. Yo siempre he tratado de hacer la cosa bien. Entonces inicié en esa secta y traté de hacer la cosa totalmente bien, lo mejor posible. En todo, yo trataba de hacerlo bien. Yo le pasaba a mi madre por el lado y ella no me veía, porque eso fue algo que se me depositó para que yo pudiera escaparme de mi casa a ciertas horas o en ciertos momentos que se convocaban reuniones repentinas. Entonces yo me escapaba de mi casa, me iba, llegaba y no se daban cuenta. Wow. Tremendo. Sí, y muchas cosas. Entonces, ¿tú sabes qué sucede? Sucede lo siguiente, y es que a veces tenemos que estar pendientes de los jóvenes. Mi mamá siempre me decía, yo quiero hablar contigo. Yo le decía, mami, yo no quiero hablar, yo no te quiero escuchar. Si ella hablaba, yo no la escuchaba, yo no le hacía caso, no le prestaba atención. Pero ella en ese momento debió de prestarme un poquito más de atención y ver qué estaba pasando. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que fui creciendo en la secta. Era una de las líderes de esta secta. Allá llevábamos jóvenes que estaban un poquito descarriados. También los sacábamos de lo que era el evangelio. Okay. Esos jóvenes que estaban decaídos en la oración, porque en el mundo espiritual eso es algo tan delicado que un satanista se da cuenta que cristiano está orando y que cristiano no está orando. Se da cuenta quién está verdaderamente en los caminos de Dios y quién está relajando con Dios. Okay. ¿Me entiendes? Se da cuenta quién cayó en pecado y quién no. Entonces, cuando una persona está débil en el camino del Señor, está débil en la oración, está débil, eso es una presa fácil. Entiendo. Entonces, ¿cómo un satanista puede hacer que un cristiano que esté débil en la fe pueda entonces cambiar de equipo, vamos a decirlo así, con su poder? Porque tú sabes qué pasa, que allá es más fácil, en el sentido de que aquí tenemos la salvación, tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos a Dios, ¿me entiendes? Entonces, aún así también Dios deposita dones en nosotros. Amén. Pero allá, tu alma se va a perder. Es una vida desastrosa, es una vida caótica. Pero ellos entonces te depositan un poder exagerado para envolverte. Wow. Tremendo. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la forma de sorprender, para que la persona entonces se sienta sorprendido. Wow. Entonces, en esa parte, muchísimos cristianos fueron allá, a esa secta. Dios mío. Pero fue tremendo, tremendo. Ok. ¿Tenía algún nombre en específico la secta? Los Villains se llamaba. Villains. En inglés. ¿Qué significaba? No, fue una abreviatura, déjame ver. Los Villains, no me acuerdo bien, pero sé que fue una abreviatura. Okay. De diferentes cosas. Wow. Pero sé que se llamaba así, los Villains. Que de hecho, el que era mi líder, estábamos hablando hace poco, yo le estaba predicando la palabra y todo, y me dijo que sí, que está tratando de asistir a una iglesia y todo. Si él se afirma bien en Cristo y todo, entonces... Wow, tremendo. Sí, ok, la secta ya tú estabas en ella, hiciste la oración de inicio para que te mostró con quien hablaste en la escuela. Sí. Ok, ahora, ¿cuáles fueron los siguientes pasos ahora? Entonces, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Yo era virgen en ese momento. Ok. Entonces, los siguientes pasos, yo querían que yo entregara mi virginidad en un ritual. Orgiástico. Ajá. Orgía. Con un sacerdotisa satanista, que ese era un nivel que me iban a entregar de invisibilidad. O sea, el nivel se me estaba desarrollando, pero para que fuera el detonante ya
yo tenía que entregar la virginidad en esa parte. Si tú te entregabas al sacerdote, Sí. entonces te iban a entregar inmediatamente el nivel. El nivel inmediatamente. Uy, Pero resulta que había un problema. Yo tenía a mi novio, era del mundo. wow. ¿Y entonces? Entonces yo dije que no acepté, y ahí entonces me bajaron el nivel. En ese momento entonces me bajaron el nivel en la secta, está bien. Yo seguí normal, hablaba mucho con los demonios, empecé ahí en esa secta entonces a subir de nivel. Me acuerdo que hacíamos muchos rituales, íbamos a lugares apartados a hacer también rituales, a ofrecer sacrificio y ese tipo de cosas. En esa secta nos regíamos bajo lo que eran los 10 mandamientos de Anton LaVey. Ok, Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica. Tú sabes que no todas las sectas satánicas se ríen bajo esas leyes. Ok, ¿por qué no? Porque son diferentes tipos de entidades. Ok. Hay sectas que no le están sirviendo directamente a Satanás, sino, ejemplo, a Belfegor, que el Señor reprenda, puede ser a Baphomet, que el Señor lo reprenda, a diferentes entidades, y según lo que la entidad le sugiera, le pida y le indique, es lo que van a hacer. Oh. Hay entidades que se satisfacen con orgía. ¿Por qué? Porque son lujuriosos. ¿Me entiendes? Hay otros que lo que piden es sangre. Y esas son las sectas donde sacrifican niños, animales y esas cosas. Pero dentro de los mandamientos de Anton LaVey, entonces hay uno que dice no hacer daño ni a niños ni a animales. Oh. Había otro que decía no tomar lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y te esté pidiendo ser liberado. O sea, no robes. Y suenan hasta lógico y razonable. Suenan hasta lógico y razonable. ¿Me entiendes? Eran leyes o mandamientos para que la persona se mantuviera como recto. Entonces, la doctrina en esa secta era para que la persona estuviera preparado para para interponerse en cualquier sociedad, Okay. en cualquier lugar, para estar entonces capacitado para llegar a un sitio y que no lo identifiquen como satanista. Increíble. Se camuflajeaban perfectamente. Un camuflaje totalmente. Más bien que dijeran que aplicado, que aplicada, que tranquila, que tranquilo. ¿Me entiendes? Esas eran las leyes. Increíble. Mantenerse así. Okay. De hecho, nos enseñaban a que teníamos que tener un respeto hacia Dios. A ellos no le dicen Dios, ellos le dicen el Todopoderoso. Y en otras sectas le dicen el número 1. Ok. A Dios. Por el respeto que le mantienen. Por el respeto. Ok. Ahora bien, y te pidieron que hicieras el rito de entregarte al sacerdotisa, como dijiste, no lo hiciste. No. Entonces, ¿qué otro tipo de rito hiciste para poder entonces sí seguir avanzando dentro de la secta? Exactamente. Tuve que beber sangre. ¿De qué? ¿De animal? De animal. Wow. Tuve que beber sangre, o sea, eso es ahí directamente. Eso es matar al animal y ahí mismo beberse la sangre ahí mismo. Eso es ahí mismo. ¿Solamente llegaste a tomar sangre de animal, no de humanos? De humano, comí carne de humano, pero eso fue ya más adelante en otra secta. Wow. Que ahí fue que yo me sumergí más profundo. Me sumergí. Dios. Entonces, en esta secta que estaba, te exigieron tomar sangre. ¿Para qué era el tomar sangre? ¿Te dio algún nivel haberla tomado? Sí, me dio nivel. Mira qué pasa, que eso de tomar sangre es para despertar algo en el mundo espiritual de la persona. ¿Qué sucede? Que cuando esa gente toman sangre de animal, lo que están es despertando como un ser vampírico. Tú sabes que hay dos tipos de tomar sangre en lo que es el satanismo. Sangre normal en lo secular y sangre en lo espiritual. Hay personas que están abiertos a que un satanista vaya a su casa de madrugada y se le beba su sangre, se le robe su energía y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué sucede esto? Porque hay personas que no saben, hay personas que le roban hasta el alma y no saben que se la han robado. Wow. Mira, te voy a decir algo. Hay personas que se levantan cansado, agotado, sin fuerza, sin un motivo, sin un porqué. Y son satanistas que se le han bebido su sangre en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene algún poder, tiene alguna... Psíquicos espirituales. Ups, eso es importante lo que tú acabas de decir. Sí. Personas que amanecen cansadas, exhaustas, agobiadas, estropeadas. Es que satanistas han ido en la noche a absorberle su energía vital. Sí. Señores, esto está fuerte. Sí. Esto está fuerte. Sí, ahora, le roban la energía. Ok, y en ese mundo, ¿te tocó o viste a alguien hacerlo con cristianos? Sí. Ok. ¿Con cristianos? Con cristianos, sí.
¿Cómo lo Y hacían? mayormente un satanista se enfoca en hacerlo con un cristiano, porque la energía que tenemos nosotros es una energía que vamos a depositar en cosas buenas. Dios mío. Ejemplo, la energía que yo tengo cuando yo oro, ¿verdad? Recobro energía, me alimento espiritualmente cuando ayuno. Entonces, esa energía yo la voy a depositar en ciertas cosas que Exacto. son importantes, pero para ellos no son convenientes. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos tratan de robarle esa energía. O sea, lo que usted ha buscado en ayuno, oración, ese aceite, ese fuego, ellos tratan de robárselo. Wow, tremendo. Para que esa persona entonces no pueda desarrollar. ¿Entiendes? Pero ahí hay una apertura, hay una puerta, hay una brecha. Tiene que haber una brecha obligatoriamente. Para ellos entrar. Obligatoriamente. O sea, que un cristiano que esté bien, que esté como manda la ley, no tiene ese tipo de problema. No. Entonces ahí lo que sucede es una resistencia espiritual. Y ahí es que vienen entonces los encuentros de guerra. Entiendo. Cuando ellos pelean y usted pelea, lo que hay es un enfrentamiento. Increíble. Hay un enfrentamiento espiritual, ¿me Es entiendes? Porque entonces el espíritu está enriquecido, está fortalecido y pelean. Señor, Pelean en el mundo espiritual. esto está tremendo. Sí, exactamente. Esto está tremendo. Por eso hay que estar muy pendientes, son cosas profundas. Pero mira, yo me acuerdo que estando una vez en una reunión que estábamos, ahí estaba la líder, una de las líderes, eso fue ya en otra secta más adelante. Entonces ella tenía como sed, ella dijo, wow, tengo sed, pero no era sed en lo secular, era sed en lo espiritual. Perfecto. Y ella en ese momento se trasladó a una casa de un cristiano, y ella se le bebió la sangre. Ups. Y cuando ella, porque ella salió de su cuerpo y su cuerpo quedó, nosotros nos quedamos cuidándolo porque es otra cosa. Uy. Cuando una persona viaja en los planos astrales, en los planos espirituales, cuando no es de Dios, que es en esa parte así, el cuerpo, fácilmente cualquier entidad viene y Lo posee. se apodera de él. Ok, cualquier fuerza puede venir y tomar el Cualquiera, cuerpo. exactamente. Entonces, ¿cómo ustedes lo Porque cuidaban? nos quedábamos cuidándolo en el mundo espiritual. Ok. Salíamos también, pero cuidándolo. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos espíritus inmundos que quieren hacer cuantas cosas y necesitan de un cuerpo. Sí, Necesitan de una boca, de unas manos, necesitan de muchas cosas, herramientas que ellos no tienen. exacto. Para Lo que ellos materializar. envidian de nosotros es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y ellos espíritu solamente. Ok. Si nosotros fuéramos espíritu igual que ellos, entonces no hubiese tanto problema. ¿Por qué no hubiese tanto problema? Porque acuérdate que la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Entonces ellos lo que hacen es auto llamarse como esas obras de la carne para inducir a que eso se produzca en nosotros. Ok, perfecto. Entonces, ok, eso está muy interesante. Sí. Eso me marcó bastante la parte donde dices que a los cristianos que no están bien espiritualmente, Sí. puede venir un satanista, puede venir un emisario de Satanás y hacer cuanta cosa quiera con él. ¿Cuántas cosas? Wow, esto es ¿Cuántas increíble, cosas en el señor. mundo espiritual? Sí, porque parecería ser que no, porque yo me convertí, ya me es suficiente. Yo me convertí, voy a una iglesia, hago todo lo que hace todo el mundo dentro de la iglesia, ya perfecto, yo estoy bien. Pero al tú decirme esto, me despierta me despierta mucha curiosidad. Sí. Entonces, ¿qué será de estas personas que no entienden los altos niveles de la espiritualidad? Sí. ¿Qué será de las personas que no entienden que deben de vivir una vida espiritual elevada, de altura, de nivel respecto a Dios? ¿Qué va a pasar con ese tipo de gente? Mira, ese tipo de personas son algo complicado porque hay algo importante, y es que el cristiano, el creyente, tiene que saber que existe un mundo espiritual. ¿Me entiendes? Y es algo que le cuesta a muchas personas entenderlo, comprenderlo. Hay muchísimas personas en el camino. Tenemos hermanos que realmente no saben que existe un mundo espiritual. Eso es cierto. Y a veces hasta lo dudan en su interior. Se lo preguntan, mira, ¿qué será verdad? Eso es una apertura. También ahí abren una brecha a espíritus. La duda. Dios. Entonces sucede que inmediatamente un espíritu inmundo está en un cuerpo, le abre la puerta a otro espíritu, y ese le abre la puerta a otro y a otro. Y cuando viene a ver, la persona está endemoniada, llena de espíritu y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque uno le abre la puerta a otro Y el otro y el otro a otro. Y como ellos se autonombran según la función que vayan a desempeñar en el cuerpo, cualquier espíritu inmundo puede Eso es entrar. cierto. Entonces, la muchacha, la líder que en ese momento salió del cuerpo, fue a abastecerse de la sangre o de la energía Sí. de un cristiano. Sí. ¿Y qué sucedió entonces? luego Entonces de ahí? sucedió que cuando ella volvió al cuerpo, volvió como chorreando la sangre que Wow. se había tomado. Como si fuera un vampiro. Sí, Dios chorreando mío. la sangre, sí. Dios mío. Pero era que, Son cosas- señores, la Biblia dice, porque la Biblia me gusta cuando la Biblia dice que no beba sangre, porque en ella está la vida. Así es.
Entonces mira cómo tú vienes e ilustras esta parte y aquí toma sentido este verso bíblico. Así es. Dios mío. Ok, ¿qué sucedió luego de eso? Entonces sucedió luego de eso que nada, seguimos en la reunión todos normal. En esa reunión se hacían distintas cosas, ahí se invocaban distintos tipos de demonios, dependiendo de la función, dependiendo de lo que se quería en ese momento. Okay. Si era hablar con alguien, si era que se dijera algo, si era preguntar, y muchísimas experiencias, demonios que subían y hablaban cuantas cosas, Wow. y decían, miren, tengan cuidado, que allí hay un cristiano, allí hay una cristiana, y muchísimas cosas. Wow. También tenemos que saber y reconocer que los demonios tienen algo y que ellos son organizados. Sí. Ellos tienen algo y que ellos son organizados. Entonces, ahí ellos nos llevan ventaja a nosotros. ¿Por qué nos llevan ventaja a nosotros? Porque nosotros a veces nos apedreamos unos con otros. Okay. Y los demonios riéndose. Predícalo. Y los demonios están muertos de la risa porque eso realmente es lo que ellos quieren. Ellos dicen, pero ya no tenemos que hacer nada, porque si fulano está matando al hermano, el que está haciendo la guerra a nosotros, el otro hermano lo está matando, nos está ayudando. Wow. Predícalo, Dios mío, lo dijo. Entonces nos estamos matando, apedreando uno con otro. Y los demonios ahí lo estamos ayudando. Entonces eso no es lo que a nosotros nos corresponde. Esa parte no nos corresponde a nosotros. Dios mío. Hay hermanos que tienen que pelear con los demonios y con el hermano también. Eso es cierto. Entonces, eso tenemos que manejarlo bien. Hay cosas que los demonios quieren causar divisiones. Mira, hay cosas tan así que hay demonios asignados para que las personas duden de este tipo de cosas. Eso es cierto. Yo te Y creo. entonces ellos utilizar esos cuerpos también en contra de que se hable de que estas cosas son reales. Le bloquean De el que entendimiento. Exactamente. Bloquean a esa persona, le bloquean el entendimiento, le bloquean la comprensión. Dicen a esa persona, no, eso no existe. Es mentira, ya nadie la sacó de ese mundo. Es mentira, ella nunca estuvo en esa secta. Es mentira, ella nunca pasó tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque esos mismos espíritus inmundos hacen que esa persona dude. A ellos no les conviene lo que uno habla. No, claro que no. Revelar tantas verdades no les conviene. A ellos no les conviene para nada. Por eso yo muchas veces en la secta hacía preguntas y ellos me decían, espérate un tiempecito más. Espérate un tiempecito más. Espérate un tiempecito más. Uy. O sea, habían cosas que no me las respondían. Wow. Porque hay muchísimas profundidades y cosas que nosotros ni nos imaginamos donde se mueven esos demonios, esos espíritus inmundos. Es increíble. Ok, pasó esa noche entonces. ¿Hubo algo más que sucedió durante ese periodo? Sí, durante ese periodo sucedieron muchas cosas. Digo, en la noche después que la líder vino con la sangre chorreándole en la boca. No, después de eso seguimos normal ahí en la reunión, seguimos hablando con un espíritu inmundo que estábamos hablando en ese momento. Y así sucesivamente, siempre que nos reuníamos, hacíamos algo diferente. Okay. Me gustaría saber, y yo sé que a la gente también, ¿cuáles eran las metas? ¿Cuáles eran los objetivos de ustedes al reunirse? ¿O qué planificaban, qué planeaban o qué iban a hacer luego de que se reunían? Mira, siempre los objetivos cuando nos reuníamos eran estudiar la Biblia satánica y la Biblia también, esta Biblia. Porque siempre que un satanista se acerca a lo que es un cristiano para tratar de sacarlo del evangelio, viene con versículos bíblicos donde Dios destruyó una ciudad. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y ese tipo de cosas. Entonces, esos satanistas necesitan también de una preparación espiritual. Luego de que nosotros nos reuníamos, que hacíamos cualquier cosa, entonces en la noche iban espíritus también a visitarnos a nuestra casa. Okay. Ahí nosotros entonces hablábamos con ellos y le conversábamos. Me acuerdo que cuando la primera vez que vi un espíritu, yo estaba durmiendo, porque cuando uno está en ese mundo, el corazón se le endurece y hace cosas que luego entonces que uno entra en razón cuando viene a los pies de Cristo. Wow. Una joven me caía mal, me acuerdo como ahora, y yo mandé a buscar un espíritu inmundo para que me ayudara a destruirla, Wow. a que ella caminara para atrás, que le pasaran cuantas cosas. Wow. Entonces me acuerdo que la primera vez que vi fue ese espíritu que me enviaron de la secta para que me ayudara con eso. Entonces ese espíritu yo lo vi, estaba durmiendo yo y cuando desperté lo vi y él se paró como quien dice, aquí estoy, te voy a ayudar en eso, en esas cosas. Entonces también hay personas que caían en las drogas. Habían personas que me caían mal en ese entonces. Entonces yo hacía que esas personas cayeran en las drogas, una destrucción en su Dios vida. mío.
muchísimas atrocidades, ¿me Wow. entiendes? Cosas que son dolorosas para mí ahora, pero en ese momento yo no lo veía así. Dios. Yo recuerdo que estando ahí en una reunión una vez, cuando subió Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, que subió, que empezó a hablar con cada uno de nosotros, empezó a decirnos cosas, lo que estábamos haciendo bien, lo que estábamos haciendo mal y esas cosas. Me acuerdo que en una ocasión me dijo a mí, algo que me agrada mucho de ti es tu dureza, la dureza de tu corazón. ¿Y esa dureza que tú adquiriste, cómo Ujú. fue? ¿Fue después de que estuviste en la secta o qué fue lo que pasó? No, la dureza fue a medida que yo iba creciendo. Ok. Realmente yo fui adquiriendo una dureza en mi corazón. Yo fui endureciendo mi corazón. ¿Tenías odio? Todo era nada para mí. Wow. Todo era nada para mí. Entonces ellos también van endureciendo el corazón de las personas. A medida que va pasando el tiempo, ellos van como mostrándote que las personas no son buenas. Te van mostrando como maldades que las personas hacen. Ejemplo, si querían hacerle una maldad a una persona, lo que hacían era que destacaban su pecado. Mira, esa persona hizo tal cosa, como para que el corazón se te endureciera. Dios. Y entonces tú tomaras más fuerza para hacer esa cosa para esa persona, esa maldad, ese mal. Ese mal. Mío. Ok, ya Satanás, ¿con qué frecuencia Ujú. Satanás se presentaba ante ustedes? ¿Y Ujú. cómo era eso? ¿Se presentaba como un ser físico o era en el plano espiritual? Mira, yo personalmente yo lo vi como en el plano espiritual, porque físicamente, o sea, para estar físicamente en lo secular, tiene que ser que tome un cuerpo. Pero cuando tú tienes los ojos espirituales abiertos, que no eran los ojos que yo tenía en ese momento, sino el tercer ojo, que era un ojo aquí ubicado, que es el ojo del ocultismo, Sí. el que ellos me abrieron, me acuerdo yo también de todo eso. Entonces ahí yo lo veía y él hablaba conmigo directamente. Me acuerdo que la primera vez que hablé con él, yo lo mandé a buscar. Yo dije, yo quiero hablar con él, quiero escucharlo. Y me habló mitad lengua, mitad español. Mitad lengua, mitad español. Así me habló. ¿Era él directamente o Él algún directamente, representante? él directamente. Me acuerdo que se puso como un pañuelito en la cara, en el rostro, para que yo no me asustara. Ok. ¿Qué conversaste? ¿Para qué tú querías Ujú. entrevistarte con él? Después de eso me dieron, vamos a decir, un boche, o sea, me llamaron la atención porque yo en ese momento lo que quería era hablar con él, pero no sabía para qué. O sea, yo no tenía algo en específico, yo lo que quería era hablar con él. Entonces, después de eso me llamaron la atención y me dijeron que yo tenía que tener algo que valiera la pena para que él subiera, para que él viniera a hablar conmigo. Entonces, luego de todo esto, sucedió algo en mi vida. Mira, yo estaba acostumbrada a que todo lo que yo quería, me lo daban. Todo lo que yo pedía, me era concedido. Todas las cosas. Él decía que yo era su niña, como su niña bonita, decía él. Me acuerdo que estando yo en la escuela, pedí algo y fue pasar un examen. Entonces yo quería pasar un examen, pero la profesora era cristiana. Ok. Entonces yo quería que ellos me pasaran el examen, se lo pedía. Y para mí eso era algo como tan simple y yo no me cabía en la mente. Yo decía, ven acá, pero algo tan simple, ellos no pueden ayudarme con eso. Cuando yo le he pedido cosas mayores y me han ayudado bastante. Entonces resultó que no se pudo. Y yo me fui de la secta, abandoné. ¿Por qué? Porque no me concedieron eso que yo le pedí. ¿Y por qué ellos no te lo concedieron? ¿Había una Porque razón? porque la profesora era cristiana. Ok. Entonces ellos no podían hacer nada. No podían hacer nada. Donde quiera que un cristiano genuino está haciendo algo, ellos no pueden hacer nada. Atención, gente. Atención. Ellos no pueden hacer nada. Ellos pueden intentarlo. Incluso me acuerdo que hasta dolores de cabeza le estaban dando a la profesora. Tuvo problemas de salud. Se le dañó su guagua, su vehículo. Wow. Tuvo todos los problemas del mundo, pero lo que ellos querían, No lo lograron. no lo lograron. Dios mío. Entonces, desertaste. Te fuiste. Deserté. Entonces, ¿qué Me pasó fui. luego de ahí? Entonces pasó luego de ahí que me fui al mundo. Yo pensaba que yo desertando automáticamente se iba ya todo eso de mi vida. Lo contrario. Dios. Entonces yo me fui al mundo con todos esos demonios,
con todos esos demonios me fui yo. En ese proceso que tú estuviste en esa secta, ¿cómo era, por ejemplo, tu familia? Me explico. ¿Cómo tú lo hacías? ¿Cómo tú lo ocultabas delante de la gente que te rodeaba? O la gente que, tu familia, amigos, aunque fueran pocos. O sea, ¿cómo tú lo hiciste para ocultar todo eso? Porque me imagino que no sabían nada. No sabía nada. Mira, la táctica que yo usaba era que no hablaba mucho, hablaba poco. Por eso yo siempre me decían, me gusta tu prudencia, eso me decían también, me gusta tu prudencia. Yo siempre estaba callada, siempre estaba en mi lado, siempre estaba, mi mamá me decía, tú sí eres misteriosa. Ellos me daban poemas, me daban canciones, me daban poesías. Yo tenía un cuaderno lleno de esas cosas, porque realmente hay canciones que están escritas por ellos. Sí, claro que sí. ¿Me entiendes? Hay muchos libros que están escritos por ellos directamente. Pero ellos toman en la posesión del conocimiento de una persona, ¿me entiendes? Porque dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que está creado ya estaba creado en el mundo espiritual. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, una entidad tal cual, entonces le da lo que es. Por eso siempre dicen, tal creador creó, o sea, diseñó y creó, o sea, dibujó. Primero tuvo la idea, primero se le mandó un dardo, una idea, y luego entonces va a la creación de eso. ¿Me entiendes? Entonces, así mismo pasa con canciones, con novelas, con películas, personas que ven películas de misterio y esas cosas, películas de monstruos y esas cosas, y no saben que todo eso existe. Todo eso existe, todo eso realmente existe. Wow, tremendo. Ok, entonces pasaste desapercibida por mucho tiempo, durante estuviste en esa secta, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. ¿Ni siquiera tu novio? No se dio cuenta. Y de hecho, mira, sí, ahora me acuerdo. Dentro de mi ignorancia, oye, yo se lo conté a él, pero los demonios no sabían. Fue un día, no sé cómo, como que me salió así, yo le conté, mira, yo soy satanista, esto. Y él se impactó de tal manera, y cuando los demonios supieron eso, me dijeron estúpida, me dijeron cuántas cosas, me dijeron que yo tenía una estupidez, me iban a poner en disciplina, y me dijeron, vete, dile que eso fue una prueba de amor que tú le dijiste. Wow. Entonces yo volví donde él y le dije, mire, eso es mentira, fue una prueba de amor. Wow, tremendo, Dios mío, tremendo. Ok, ya te fuiste finalmente de la secta, empezaste a tomar el mundo. ¿Qué hiciste entonces en ese periodo? ¿Qué te sucedió? ¿Qué empezaste a practicar? No. Entonces, en ese periodo, yo entonces ahí empecé a hacer cosas como de una persona que no está bien de su cabeza. En el sentido de que empecé a comportarme como una joven que estaba pasando por un momento de desorden. Tenía malas amistades. En ese tiempo me acuerdo que mi mamá tuvo que sacarme de la escuela, porque yo me iba en la mañana a la escuela y no volvía para mi casa, no volvía. Dios mío. Duraba hasta 2 días y no volvía para mi casa. Entonces empecé a vivir una vida desordenada, porque los demonios que me ayudaban supuestamente, que estaban de mi lado, entonces ahí estaban del lado contrario a mí, causándome cosas y haciendo que mi vida sea un estrago para que entonces yo diga, wow, ahora sin ellos estoy mal, entonces quiera volver hacia ellos. Wow. Y ahí tuve una etapa, tuve un pequeño periodo así. De desenfreno. Sí. Que en ese momento... No tuviste la experiencia de alguien, no tuviste alguien que te predicó, que te quiso llevar al evangelio o algo así. Sí, claro, muchísimo. Dios utilizaba muchísimos siervos y siervas para que me predicaran. Recuerdo que había un siervo que hasta me decía que me iba a dar yaroa y todo para que fuera a la iglesia y yo me comía la yaroa y no iba. Ok, entonces fíjate. Al tú decirme eso, yo lo que me viene a la cabeza es que ellos buscaban la manera de que tú llegaras a la iglesia. Sí. No se dio ese proceso, pero algo me gustaría preguntarte, o sea, ¿los demonios seguían operando contigo? ¿Tú seguías operando con los mismos niveles con ellos? ¿No? No, ahí se apagaron mucho los dones. Entonces, todas esas supuestas cosas que ellos me habían entregado, entonces ellos se las llevaron nuevamente. Yo veía a los demonios, pero era en forma de tortura. Me acuerdo que yo no dormía, yo veía muchos insectos. Me acuerdo que hasta la cucaracha, eran cucarachas, pero no estaban bien, ellas no estaban normal. Yo me acuerdo que yo veía las cucarachas y las cucarachas se me plantaban como que eran hombrecitos. Yo la mataba y revivían de nuevo. Wow. Mira, un peluche que yo tenía, un día se me plantó como una persona, se paró y empezó a hablar. Oye, ¿por qué yo te creo eso? Lo del peluche. Porque a mí me pasó esa experiencia a los 3 años de edad.
Por eso te creo que puede pasar así mismo. Ujú. Los demonios buscaban los objetos, la cucaracha, insectos, buscando la manera de que tú volvieras de nuevo a la secta. Exactamente. Para llamar mi atención. Dios mío.